La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la segunda parte de ¿estás seguro que te están enseñando la verdad bíblica? La semana anterior aprendimos que el Evangelio verdadero es seguir a Dios a costa de nuestros deseos. Y eso es negarnos a nosotros mismos para seguirlo a Él. Hoy, continuando con el tema, vemos que en muchas congregaciones, tristemente, se evita enseñar eso. Y el motivo es evidente. Si lo hacen, la gente se asusta y pueden irse. Y al irse, los diezmos también se les van. Por ello predican un Cristo parcial, un Cristo que ama, pero que no juzga, un Cristo que bendice, pero que no exige cambio, un Cristo que perdona, pero que no disciplina. Y eso es una media verdad, y una media verdad en el reino de Dios es una mentira completa. Juan 8:11 dice, vete y no peques más. Aquí está hablando cuando Jesús confrontó a una mujer adúltera. La Biblia es clara cuando habla de la justicia. Jesucristo es amor, sí, pero también es justicia. Jesucristo perdonó a la mujer adúltera, sí, pero también le mandó a no seguir haciendo lo mismo. Es decir, le predicó el Evangelio completo. El Evangelio que involucra gracia y verdad, amor y corrección. Porque ignorar cualquiera de estas partes es crear un Evangelio que no salva, que no transforma y peor aún, que engaña. Y no podemos olvidar que la fe viene por el oír. Pero lo que se oye debe ser la palabra de Dios, no palabra de hombre. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si lo que se está predicando no está alineado con la Biblia, entonces se está alimentando el alma con fantasía. Dios no se contradice. Y todo lo que se hable como verdad espiritual debe tener respaldo en las Escrituras. El problema es que cuando no se conoce la Biblia, se dejan llevar por pasajes fuera de contexto que oyen de otros y que luego, en su ignorancia bíblica, utilizan como mantras. Pero no solo por eso, sino porque también se dejan llevar por líderes carismáticos que les dicen lo que les hace sentir y quieren oír. Lo que les hace sentir bien, me refiero, y quieren oír. Isaías 30:10 dice, ya lo decía en su época, ¿verdad? Dice, no nos profeticéis la verdad, háblanos cosas agradables. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto cuando se dice algo que causa miedo, no gusta o es la verdad? Muchas. Porque el corazón del hombre sigue siendo igual que antes, no ha cambiado. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo entenderá? Dice Jeremías. La diferencia es que ahora tenemos más acceso a la palabra y con ello más responsabilidad y autoridad para hacer algo, porque el propósito de las falsas doctrinas es alejar a las personas del verdadero evangelio. Y lo hacen con suavidad, incluso usando el nombre de Jesús y utilizando la Biblia de forma distorsionada, prometiendo prosperidad y paz a cambio de una fe que no exige renuncia al pecado y a uno mismo. El detalle es que una fe sin cruz no es una fe auténtica, tampoco es cristiana. Una prédica que no transforma la vida de alguien no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1:8? Dice, aunque un ángel del cielo predicase otro evangelio diferente al que ya les fue anunciado, que dice, sea maldito. Esto se oye muy fuerte, pero es necesario alertar al pueblo que se dice ser de Dios para que despierte, porque ahora más que nunca debemos estar atentos. El enemigo no necesita sacar a nadie de la iglesia para alejarlo de Dios. Lo único que tiene que hacer es meter a la iglesia un mensaje distorsionado, que por cierto, es lo que está sucediendo.
Y todo para provocar una fe basada en emociones, en promesas humanas y en bendiciones materiales que se derrumbará cuando llegue la tribulación. Porque solo la fe formada en Jesucristo resistirá la tormenta. Y la única manera de mantenerse firme es profundizando en la Biblia, orando, buscando discernimiento y viviendo el evangelio real que honra a Dios. Se fijaron que dije la tribulación, no dije la gran tribulación. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a pasar por cosas difíciles, por cosas que nos van a hacer sufrir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Todas las falsas doctrinas van a seguir surgiendo. Pero ¿saben qué? Que quien conoce la verdad será como el salmista que dijo en el Salmo 119, 105, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren, la lámpara da luz. ¿Y qué hace la luz? Ilumina donde hay oscuridad. Y la luz de la palabra de Dios es la que nos mantiene alejados del engaño y la falta de conocimiento bíblico, que son la principal causa de oscuridad. Porque si hay una tragedia silenciosa sucediendo hoy en las iglesias, ¿saben cuál es? Que muchos están viviendo de migajas espirituales. Tienen hambre de verdad, pero se conforman con sermones que los mandan bien contentos, con versículos aislados y sacados de contexto. Porque en eso meten de lleno en la Biblia. Y cuando llegue el engaño final, porque tengan la seguridad que llegará, o sea, ya así bien marcado, porque ahorita ya está en camino, pero no ha llegado todavía el final, no sabrán qué hacer, porque no tienen la estructura necesaria para discernir. Y lo triste es que esto lo declaró nuestro Padre Celestial y con mucho dolor en su corazón hace muchos siglos. ¿Saben cuándo? A través de Oseas 4:6, cuando dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Pues a nosotros está igual, la iglesia está igual. Se está destruyendo porque le falta conocimiento. Y no se trata de falta de amor o falta de bendiciones. Se trata de falta de conocimiento. Porque la ausencia de la palabra de Dios abre la puerta a la confusión, a la duda, al miedo e incluso a la herejía. La fe cristiana no se basa en sentimientos. Se basa en la verdad que está escrita, registrada y preservada en la Biblia. Ella es la que alimenta nuestra fe, fortalece nuestra mente y nos protege del error. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios cede su voluntad a cualquier persona que le hable bonito, porque aunque le traiga una doctrina diferente a la bíblicamente escrita, la cree. Basta una predicación bien articulada por alguien que se supone sabe y listo. No se necesita más para creer que es de Dios, cuando en realidad se le está manipulando. ¿Quieren un ejemplo bien claro? Y es clásico este ejemplo, clásico. Mire, deje usted de ir a su congregación y va a ver cómo el pastor le está diciendo, le va a decir esto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Díganme aquí dónde ordena el texto que para congregarnos tiene que ser en un templo o congregación multitudinaria. Lo único que yo veo que dice es congregarnos. Y eso significa juntarse, reunirse o unirse a un cuerpo o comunidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo podemos hacer en cualquier lugar y en nuestro caso, siempre y cuando sea para estudiar la palabra de Dios. Todo aquel que enseña otra cosa está manipulando y torciendo la escritura. Y quien lo crea sabe lo que está haciendo, mostrando su ignorancia y falta de discernimiento. ¿Y saben por qué? Porque dentro de muy poco, no falta mucho, llegará la persecución. Y entonces vamos a tener que congregarnos donde se pueda. Y vamos a tener que echar mano del conocimiento que tengamos para seguir alimentando nuestra fe y soportando la prueba. Pero si alguien sigue creyendo lo que dicen los que supuestamente saben y que a la luz de la palabra es mentira, yo le pregunto, ¿qué va a hacer? Si no va a tener dónde congregarse y si tampoco sabe la palabra, ¿qué va a hacer? Aunque no lo crean, esto está sucediendo.
Y está sucediendo en personas que uno considera maduras en la fe. ¿Pero por qué? Se preguntará usted. Pues porque han dejado de lado lo que dice la Biblia. Y como no saben discernir, ponen su fe en manos de otros. Miren, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Eso dice el Señor Jesucristo cuando les decía, dijo, ustedes no se van a quedar solos, dice, porque va a venir el Espíritu Santo. Y déjenme decirle que todo el que dice ser hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y si no deja que el Espíritu Santo lo guíe, si usted lo desobedece o si no oye su voz, no sabe cómo le habla, entonces ¿sabe qué? Pues usted no es un hijo de Dios, permítame decírselo. ¿Y sabe por qué? Porque el discernimiento no solo es para pastores o teólogos, es también nuestra responsabilidad, porque Dios nos lo mandata y no lo hace como una opción, sino como una prioridad. Y otra cosa, el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que nos enseñara, para que nos recordara la verdad y para que nos guiara en toda justicia. Pero a ver, ¿cómo nos va a recordar algo que nunca hemos leído? ¿Cómo reconoceremos la voz de Dios si no conocemos el tono que utiliza? Por ello, muchas personas, sobre todo mujeres que son más emocionales, confunden la voz de Dios con la voz de los deseos de su alma. Y dicen que Dios les dijo, cuando Dios no les ha dicho nada que no haya dicho ya en la Escritura. O incluso pueden hasta confundirla con la voz del enemigo. ¿Y saben por qué? Justamente por no conocer la palabra. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es una metáfora que Jesús utiliza para describir la relación íntima, personal, entre Él y sus verdaderos seguidores. Eso es lo que implica una relación personal e íntima entre Él y el cristiano, porque hay conocimiento mutuo y confianza. Volvemos a lo mismo. La lectura de la Biblia es la que afina nuestros oídos espirituales. Y sin ella, o sea, sin la lectura, estamos espiritualmente sordos, aunque parezcamos muy maduros. Imagínense que un buen día llego y les digo, así bien emocionada, bien eufórica, ¿qué creen? Jesús resucitó. Alguien lo vio caminando en Israel. ¿Me creerían o cómo me lo refutarían? Pero basándose en la Biblia, porque ya todo está escrito. Basándose en la Biblia. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos cómo cuando Jesús fue llevado al desierto, respondió a Satanás con la palabra correctamente interpretada. Y ahí está la clave. No solo es memorizar los textos, también es necesario que entendamos el contexto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Necesitamos saber qué hay detrás de la letra. ¿Cuál es el espíritu de la palabra que salió del corazón de Dios? Porque no solo es peligroso no tener una respuesta bíblicamente correcta, es fatal. ¿Y saben por qué es fatal? Porque Satanás conoce la Biblia y lo mostró cuando llevó al Señor Jesucristo al desierto y lo tentó con la palabra. ¿Pero qué sucedió? Que nuestro Señor no se quedó callado ni se asustó. Más bien, le respondió como debía. Y lo más importante, no venció por lo que le dijo, sino por lo que hizo. O sea, no fue solo tener la palabra en su memoria, sino ponerla en obra resistiéndose a la tentación. Esta es una lección para aprender. No basta conocer y hablar, es necesario actuar correctamente con lo que sabemos y conocemos. Por ejemplo, últimamente hay mucha promoción para que nos preparemos con kits de supervivencia, que por supuesto no está mal, porque tenemos que ser precavidos ante cualquier circunstancia o contingencia. Pero ¿cuánto tiempo nos duraría? Un mes cuando mucho. Por eso estudiar la palabra no es opcional. Es cuestión de supervivencia espiritual. Y no hace falta ser un erudito bíblico.
pero sí es prioritario ser un cristiano comprometido con la verdad. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tipo, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto lo dijo Pablo y tenía razón, porque solo con la mente afirmada en la verdad podremos permanecer cuando el mayor engaño, como el que se avecina para la humanidad entera, como el del falso Mesías y de la religión mundial, llegue. Porque lo que viene no es ficción, no es exageración, es el cumplimiento de la pura profecía bíblica. La estamos viendo cumplirse ante nuestros días. Claro que no viene de sopetón, viene poco a poco. Porque el Señor no es así de que, órale, no, Él sabe en qué momento. Y el peligro se cierne porque el líder mundial que emergerá como Salvador buscará imponer la paz. Tendrá apariencia de piedad, mostrará sabiduría y autoridad espiritual, pero todo, con mayúsculas, será apariencia, porque será el falso Mesías, con mayúsculas. Imagínense que viniera como un malvado, pues no. Por eso viene como un Salvador global. Hablará de unión, amor y tolerancia, pero todo será haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Y un detalle importante. Este ser engañoso tendrá gracia, mucha influencia política. Los medios de información, miren, le van a dar vuelo. Y como hará prodigios, entre comillas, para darle más valor a su papel y el mundo en caos quiere estabilidad y esperanza, ¿qué creen que va a hacer el mundo? Pues lo va a adorar. ¿No me creen? Bueno, vamos a verlo bíblicamente. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Increíble. Su estratagema no es nueva. Siempre se ha movido de la misma manera, pero no por vieja deja de ser efectiva imitando lo que es de Dios para confundir incluso a los elegidos. Tener un Mesías político y un pacificador global será muy atractivo en un mundo lleno de conflictos bélicos, de pandemias, carestía y desorden moral incontrolado. Precisamente aquí es donde radica el peligro, porque es el límite para muchos que se doblegarán. Se me hace muy triste decirlo, pero miren, con todas las circunstancias anteriores, claro que no le va a ser muy difícil convencer a muchos, porque su fe está muy debilitada. No tiene raíces bíblicas profundas. Y esto lo digo porque si hoy, con tantas advertencias que se han dado desde mucho tiempo atrás, hay cristianos, entre comillas, que cambian la verdad por experiencias emocionales. Imaginen cuando el engaño sea universal y tenga el apoyo de gobiernos, religiones e instituciones. No, pues parecerá tan bueno y tan espiritual que incluso aquellos que dicen seguir la fe en Jesucristo van a correr el riesgo de desviarse. La religión mundial que se ve en el horizonte parecerá hermosa a los ojos humanos, porque es un sistema que unirá todas las creencias. Parecerá hermosa a los ojos humanos, porque es un sistema que unirá todas las creencias. ¿Me entendieron? Por eso lo repetí. Todas las formas de espiritualidad, todos los dioses excepto uno, el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, será hecho a un lado en nombre de la paz mundial. Y muchos lo aceptarán pensando que están promoviendo el amor. Pero hay un detalle importantísimo. Amor sin verdad es un engaño. Y paz sin Jesús es ilusión. Ahí está una clave. Cuando hablen de paz y que hablen de seguridad, pero no hablen de Jesús como el dador de esa paz y seguridad, como el instrumento que va a traer la paz y seguridad, eso es mera ilusión. Cuando se acepten la preeminencia y exclusividad de Cristo como el único camino, verdad y vida. Esa es la manera en que como el mundo será seducido en nombre de una falsa armonía espiritual.
Miren, ya se empiezan a ver los primeros pasos de la construcción de movimientos ecuménicos, de cultos interreligiosos entre pastores, líderes cristianos, que se sientan en mesas. ¿Y saben a qué se sientan? A negar la autoridad de la Biblia y predicando que todas las religiones conducen a Dios. Es como decir, todos los caminos llevan a Roma. Disciérnanlo. A mi grupo que tengo ya le enseñé algunas cosas que a ustedes pues no se las voy a poder publicar porque pues corro el riesgo de que me cierren el canal. Pero ya se las enseñé a ellos. Ustedes disciérnanlo con esas palabras que les acabo de decir. Todo esto va a parecer inclusión, pero no es más que el alejamiento de la verdad. Es el alejamiento de Cristo. Dios no nos llamó a la tolerancia espiritual. Él nos llamó a la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa decir no a cualquier doctrina que lo ponga como uno más entre muchos. Porque Él es el único Dios verdadero. Esa es la gran batalla de los últimos días. Permanecer fieles al evangelio puro en medio de un mundo que se deja llevar por el relativismo y odia los absolutos. El relativismo es que pase esto y que digan, ay, ¿qué tiene de malo que todos nos juntemos? No pasa nada. Vámonos a tal parte, vamos, porque nos vamos a juntar los romanos, los protestantes, los de aquí y los de allá, y todos vamos a ser uno. ¿Y quién va a dirigir? El que lo acepte, ese es el que practica el relativismo. Pero el que odie los absolutos, el que sepa, el que ame a nuestro Señor Jesucristo y sepa que va en contra de lo que Él enseñó, tiene que hacerse a un lado, forzosamente. Ustedes no tienen por qué quedar bien con su pastor, no tienen que quedar bien con su maestro. Ustedes tienen que quedar bien con nuestro Señor Jesucristo, porque se supone que ya están maduritos y se supone que tienen un compromiso real con Él. Porque miren, el peligro del falso Mesías es justamente que va a venir en nombre de la paz, pero va a traer guerra espiritual. Va a venir en nombre de la unión, pero ¿qué va a hacer? A dividir a los fieles de los engañados. Acuérdense que la mano tiene 5 dedos y no todos son iguales. Así es dentro de los fieles. Muchos no son fieles del todo. Muchos están siendo engañados. El falso Mesías va a venir en nombre del amor, pero ¿qué va a hacer? Va a alejar a millones de la verdadera salvación que solo existe en Jesucristo, porque les va a hacer sentir que Él es el mero mero. Por eso debemos estudiar. La Biblia no nos dice que examinemos los espíritus, pero esto solo puede realizarlo quien esté lleno de la palabra, quien sea guiado por el Espíritu Santo y quien goza de discernimiento. La fe en Dios necesita ser algo más que cultural. Debe vivirse con vehemente devoción. Debe vivirse con entendimiento. Este es un tiempo en el que todo está relativizado. Y quien se mantenga inquebrantable será aquel cuya fe no depende de multitudes, no depende de milagros o de discursos bonitos. ¿Sí? Quien permanezca será aquel que ame la verdad de la Biblia más que su reputación, más que su seguridad o más que su comodidad, o más que la obediencia a fulanito, sutanito que me dice no vete acá, vete allá. O sea, eso no. Dios nos hizo con criterio propio para tomar decisiones. El verdadero discípulo de Jesucristo que no les extrañe va a ser visto como intolerante, como radical y anticuado. Pero será precisamente ese quien se va a mantener fiel hasta el final. Dice 1 Timoteo 4:1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí Pablo dijo claramente que llegaría el tiempo en que no soportarían la sana doctrina.
Bueno, pues ese tiempo es ahora. Y lo que se avecina exige una fe firme, una vida de oración constante y un corazón completamente entregado a Dios para que pueda protegerse del engaño. Pero a ver, ¿cómo puedo protegerme de tanto engaño? Pues sumergiéndonos profundamente en nuestra relación con Dios y en el conocimiento fiel de su palabra. Y que no nos duela la lengua cuando tenemos que defender la verdad de Dios. Por eso, Primera de Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre con aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Esa es nuestra esperanza. Y esa es no existe protección más poderosa que estar enraizado en Jesucristo nuestro Salvador. Las escrituras son claras. Gálatas 1:8 dice, aun cuando nosotros, o sea, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les predicase otro evangelio distinto al que ya les hemos predicado, sea maldito. Esto nos dice claramente, ya lo vimos hace ratito, que no debemos recibir como del Espíritu cualquier predicación por bonita que nos parezca, ni nada más porque fue el pastor sutanito, porque fue el apóstol famosísimo, porque fue el profeta, te quito tu dinerito, o aquel que te quite el cash te deja en la luna. No, nosotros necesitamos examinar para discernir, porque la fe verdadera no debe de conformarse con cualquier alimento. Se supone que ya tenemos un paladar espiritual entrenado en la palabra, pero resulta que uno de los mayores errores del cristiano emocional es que está tan abrumado con su vida que la publica y la desnuda frente a su pastor o pastora y les hace hablar exhibiendo hasta sus antepasados. Pero un cristiano maduro vive por fe y no publica sus intimidades. Las vive en lo íntimo de su día a día, en su habitación de oración y con la Biblia abierta y el corazón contrito. O sea, no tiene necesidad de andar publicando nada, porque por eso necesita el discernimiento para que se dé cuenta que esa es la Biblia donde va a encontrar la ayuda que está buscando, la ayuda que está esperando. ¿Por qué? Porque allí es donde se destruyen las maldiciones que dicen ellos y se construye la verdadera armadura espiritual, que incluye la espada del Espíritu, que es la Biblia. Pero quien no lee la Biblia, pues está desarmado en la batalla espiritual. Por eso se necesita tener una vida de oración constante, no una oración repetitiva, memorizada y hecha por obligación. No, se necesita una conversación diaria, sincera y humilde con el Padre. Hablar con Dios no nada más es pedir y pedir, es buscar dirección, es escucharlo y sobre todo someternos a su voluntad. Así que estamos viviendo en la era donde la mentira prevalece y el engaño crece, que no les quede duda. Tenemos que aprender a discernir con la ayuda del Espíritu Santo. No seamos de los que vuelven atrás por miedo a lo que viene. Estemos atentos. Seamos como las 5 vírgenes prudentes que mantenían sus corazones llenos de la fe de Jesús. Porque sólo así podremos resistir mientras el Señor viene por nosotros, que somos su iglesia. Termina el estudio, empieza el servicio. Recuerden que estamos aprendiendo cristianismo práctico. Y si después de escuchar han identificado alguna señal de estar siendo engañados con herejías mentirosas, abandonen ese lugar inmediatamente. Va en juego su vida eterna. Y si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer a quienes están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén